3-2, 3 Sí, sí, puntitos. 3-2, 3 puntitos. Partido loco, pero loco. Un momento que tenemos a Nico, por aquí. A ver. Porque debutó con gol frente al Villarreal. No sé si lo Y You hoy es escucháis. made your como otro debut against debut Real porque Sociedad vuelve and a Guau, scored. guau, guau, recuperar. guau, guau. No. Se va a poner el traductor ahora aquí a contarnos la Biblia. Luego pasaremos Vale, la hora de pues prensa. nada, el partido pues muy, muy sin más, Adri. A nivel de juego, digo, no a nivel de goles, o sea, a nivel de juego he visto al Atlético de Madrid muy, muy, muy pobre. Ha tenido 3 llegadas, ha habido 3 goles, la Real Sociedad ha llegado 2 veces, ha tenido 2 goles, uno desde casi la media luna y otro desde fuera del área de Oyarzábal, un trayazo espectacular. Dinámica de partido muy rara, donde el Atlético de Madrid se pone por delante, la Real empata, la primera parte se acaba en ese momento, no sé, se han adormecido los dos equipos, no sé cómo lo habréis visto vosotros, pero muy, muy, muy raro en ese sentido. Luego la segunda parte, pues más de lo mismo, se ha vuelto a poner por delante en el electrónico el Atlético de Madrid y de nuevo, 30 segundos después, un minuto después, Oyarzabal ha vuelto a poner la igualada en el marcador hasta que ha vuelto a aparecer Nico, que hoy, en fin, se reivindica. Yo creo que Nico también necesitaba un partido así. Lo decías tú también antes. Pone Pau, tienes que tirarle un próximo día un Lumos a Xavi. Yo creo que lo necesita, un Lumos o un Lumos máxima, incluso, porque esas luces no iluminan solo con un Lumos. Pero eso, Nico yo creo que necesitaba un partido así, reivindicarse así. Ahora, como decías tú, Adri, saldrán los oportunistas de Nico a decir que hay que comprarlo, lo de siempre. Y cuando vuelva a hacer un mal partido dirán que no hay que activar esa opción de compra. Y bueno, pues lo de siempre y lo que ya sabemos que sucede con el Atlético de Madrid, con el entorno del Atlético de Madrid y con lo que ha estado pasando estas últimas semanas, por ejemplo, con Griezmann. Oportunistas que rápidamente le ponían la zancadilla y le ponían a la altura del Betún diciendo que otra vez no se iba a traicionar y ahora que se queda le vuelven a calificar como leyenda máxima indiscutible del Lo de Atlético de Madrid. siempre, sí. Pasa en todos los Misma equipos, película. las mejores casas, en las peores también, pero sobre todo también en las mejores. Referente al partido, pues hombre, yo creo que es inevitable hacer una lectura en clave abril, en clave cartuja. O sea, todos hemos visto este partido pensando no en el partido de hoy, sino en la final de Copa del Rey, que nos volverá a enfrentar a la Real Sociedad, que por cierto no me incorpora ningún directo desde su clasificación. Enhorabuena por la clasificación a todos los aficionados de la Real, porque yo creo que se lo merecen en pocas palabras, ¿no? Y poco más, creo que la Real Sociedad con muy, 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 muy poquito nos ha marcado 2 goles. Sí. Esa es la Dos tiros, peor. dos tiros a puerta, Raúl. Además, Sí, pero seguidamente. ¿y qué 2 tiros seguidamente. a puerta, Manu? O sea, Dos tiros a muy puerta buenos. y tampoco que hayan creado No, mucho. Es que han llegado 2 veces, 2 tiros a puerta, 2 golazos. A lo Pero- mejor en el segundo Black puede hacer algo más, pero es un golazo. Las yo cosas creo como son. yo creo que Manu que ninguno de los dos. Son dos trayazos con efecto Sí, que son buscan 2 tiros a el entorno de la bocajarro, escuadra. a bocajarro dentro del área imposible. Sí. Para, sí. Sobre todo el de Soler va con una fuerza, con un efecto, No, con una colocación, el de con un Soler es un tino. golazo. Sí, Ese no lo para nadie. Ese no lo para nadie. y el de Yarzábal desde Son 2 fuera del golazos. área Son 2 es golazos. otro absoluto golazo. Entonces, Mira, yo creo el La que toca. resumen del partido, chicos. El segundo creo que la toca, ¿no? El de Oyarzábal. Sí, la toca. Poco cobra Black. Poco cobra. Yo el resumen del partido, rojiblanco, creo que lo pone muy bien en el chat. Nos falta tanta claridad y más atrevimiento en disparos. Nos cuesta un mundo en tirar en cuanto tienen zona de disparo. Y es verdad. sí, totalmente de acuerdo. Y el único que ha tenido movimiento en la segunda parte a partir del minuto 53 que ha salido ha sido Griezmann. Es el que más activo ha estado, el que ha jugado de cara, el que ha jugado de primeras, el que se ha ofrecido. Otro de los titulares que quería dar yo, pese Poco a los cobra que Black. elogian Poco a cobra. Nico, a Almada, a Giuliano, a Sorloz, se nota mucho, y hoy Sorloz ha hecho un partidazo, por cierto, ¿eh? O sea, pese a que no ha estado muy fino en según qué definiciones, para lo que a veces suele ser Sorloz, que sabemos que es capaz de lo peor y de lo mejor, hoy hemos visto una de las mejores versiones de Sorloz a la otra cara de la moneda.
yo la conclusión que saco es que se nota, lo dije el otro día y dijiste, es una obviedad, pero es que es así, se nota muchísimo cuando en este equipo está en el centro del campo Pablo Barrios y cuando sale Antoine Griezmann y cuando no está Antoine Griezmann sobre el verde. Son los dos futbolistas más determinantes del Atlético de Madrid, los que te cambian el partido, los que te cambian el estado de ánimo del equipo, los que ofrecen cosas distintas, los que la asistencia de Griezmann en el 2-1, en el segundo gol del Atlético de Espectacular. Madrid, Nico, es una Eso es asistencia magia. que yo cuando lo. Bueno, yo pensaba que es muy pesimista, pero yo lo veía y sabiendo que probablemente estos son quizá los últimos meses de Griezmann en el Atlético de Madrid, a no ser que decía quedarse una temporada más, lo cual sería extraño, bueno, extraño no, quizá improbable, viendo que ya la MLS empieza a apretar por él y ya no solo Orlando City, sino equipos como el Inter de Miami y demás, muy probablemente vayan a hacer oferta seria por hacerse con los servicios de Antoine Griezmann. Yo solo podía pensar qué será de este equipo cuando no esté Antoine Griezmann. Ni Julián, ni Nico, ni Almada, ni absolutamente nadie, ni Mendoza. Solo pienso en Pablo Barrios, gracias a Dios que le tenemos, ya está casi recuperado, será determinante, por supuesto, en la eliminatoria frente al Tottenham. Vamos a ver un Atlético de Madrid que por lo menos va a poder ofrecer un tipo de fútbol un poquito más ofensivo y dominador frente al Tottenham en la eliminatoria. Un Tottenham que está pasando una temporada fatal en Premier League, se nos presentan unos octavos de final, que no nos engañemos, pese a que sea el Tottenham, vigente campeón de la Europa League y una de las mejores versiones quizá históricas del Tottenham, el Atlético de Madrid está obligado a ganar esa eliminatoria. Entonces, viendo un poco el partido, creo que el Atlético de Madrid, lo digo siempre, esta temporada es una temporada en definitiva de altibajos, de buenas y malas sensaciones, de encadenar un buen partido con un mal partido, un partido buenísimo con un partido nefasto, como pasó nuevamente con el 4-0 al Barça y luego perdiendo a domicilio contra el Rayo Vallecano por diferencia de 3 goles. Creo que al Atlético de Madrid todavía le falta pulir muchísimo más su fútbol. Tiene un fútbol muy, muy pobre en según qué partes, hay que decirlo así de claro, o sea, no pasa nada. En según qué partidos despliega un fútbol que es muy pobre, un fútbol inerte, un fútbol que es incapaz de llegar al área rival con cierto peligro. Ha tenido que llegar Nico González, el que probablemente absolutamente en las quinielas, en las porras de hoy, nadie apostaba por él para desencallar el partido. Ya sabéis que a mí no me gusta, pero bueno, hoy ha tenido el día de manera inesperada, absolutamente nadie se lo esperaba. Ha llegado Nico González en 2 ocasiones, en 2 jugadas que ha tenido aisladas, a marcar los 2 goles que han sido determinantes para la victoria del Atlético de Madrid. Pero a mí me preocupa, jugando a este nivel, contra el Tottenham, me preocupa la final de Copa. ¿Qué queréis que os diga? Hay que arreglar muchas cosas y cuanto antes mejor. Es que dentro del propio partido somos capaces de lo mejor y de lo peor. De estar 40 minutos de una primera parte o 35 sin hacer absolutamente nada y luego llegar 2 veces y marcar 2 buenos goles con el futbolista que a priori en ataque es de lo menos vistoso, de lo menos efectivo que tiene el Atlético de Madrid, como es Nico González, que absolutamente nadie yo creo que le quiere conservar de cara al próximo curso, a la próxima temporada. Son muchas cosas. Además, Raúl, no sé si estarás conmigo, pero el Atlético bueno, el Cholo en este partido ha intentado sacar el Atlético B, ¿vale? Que todos Vuelvo a pensar que vamos a ir partido a partido. Que todos preveníamos porque, claro, después del partidazo que se marcaron, por partido tan desgastado que hicieron contra el Barcelona, tocaba hoy la unidad B. Y hoy hemos visto que no se ha fiado del todo en sacar a los Lenglet y compañía. O sea, No. Es claro, como te he dicho yo, Adri, antes de empezar el partido. Ha salido Janko, reventadísimo seguramente físicamente. Coge lo mismo. No sé. Ruggeri se ha vuelto a marcar 90 minutos y hoy lo ha hecho muy bien también. Sí, bueno, lo de Ruggeri también es un titular. A mí ya me conocéis, lo he dicho 1000 veces. A mí Ruggeri me parece un tipo cumplidor. No es quizá el lateral izquierdo más vistoso del mundo. Hay gente que le critica hasta la manera de correr porque es anticarismática y porque no da para. Ese no soy yo. Sí, pero sí. Bueno, no, tú, Manu, no me refiero exactamente a ti. Me refiero a toda la gente en redes sociales que hay así de atléticos criticándole solo por la forma que tiene de correr. Bueno, pero luego es ciertamente determinante en defensa, sobre todo cuando le das un poquito de posibilidad de subir ataque, tiene muy buena llegada a nivel de banda, a nivel de poder centrar, a nivel de, bueno, ya lo hemos visto, ya ha dado la asistencia del gol definitivo, del gol que nos ha permitido ganar hoy a Nico González en su segundo tanto, en el segundo gol del argentino. Entonces, por lo que ponía Axel, no sé pronunciar tu nombre, perdóname, Axel Mon, supongo que será, no digas asistencia, di Ruggeri,
A mí Ruggeri, siempre me ha convencido para el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Por eso yo en el mercado de fichajes invernal me hartaba de decir que lo prioritario era, si quería fichar a un lateral, más bien un lateral derecho para suplir a Nahuel Molina, que ojo, no está jugando malos partidos. Por cierto, menos, No, hoy no lo ha hecho tan mal. Por no está cierto, jugando nada mal. dato de Ruggeri, 4 asistencias en los últimos 4 partidos, ¿eh? Sí. Se nota mucho también, no sé si habrá sido también algo anímico, de adaptación, pero desde la llegada de Mola Lukman, cuando juega con Lukman y ya recuerda los automatismos del Atalanta, de aquel Atalanta que les llevó a campeonar a los dos en aquella Europa League en la que destronaron al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pues no sé si Ruggeri habrá reactivado esos viejos automatismos o se habrá vuelto a encariñar con el fútbol o habrá, no sé, terminado su adaptación al Atlético de Tengo Madrid de Pablo noticias, Simeone, Raúl, pero... tengo noticias. ¿Qué? Cuéntame. No me lo puedo creer. Yo esto no lo aguanto, ¿eh? A mí... Vamos, mira, no le va ni la cámara. Vamos, Carlitos. Carlitos, ¿qué pasa? ¿Que no te va la cámara o qué? No te funciona la webcam, hay que mejorar ahí, ¿eh? ¿Cómo que no me He funciona? traído la varita de Draco para que la examines, ¿vale? Tengo una versión incluso mejor, que es la oficial. O sea, si te gusta o no... No sé ni quién es Draco, así que imagínate, Raúl. Pues ya, si ya lo sabemos, así estás. Así de Magel estás. Y es que te sobra conocido por todos. Es decir, no me sorprende en ti, Carlitos. Me sorprendería que me dijeras que consumes ciertos contenidos, ¿no? Ciertas películas o ciertas series. Me llevaría sí iba a decir una grata sorpresa, pero ni siquiera. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Qué tal, Carlitos? Bien. ¿Cómo has visto el partido, Carlos? Bueno, pues un poquito enrevesado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Atleti se ha merecido ganar. Miras las estadísticas y ha sido muy superior. Goles esperados 2,29, ha marcado 3, ocasiones claras 7, tiros 24, 9 a puerta. Bueno, hoy ha tenido un porcentaje de conversión del 33% respecto a los tiros a puerta. No está mal, un poco en la línea de lo que viene siendo la temporada. Y bueno, si uno mira un poco los gráficos de dónde se ha concentrado el juego del Atleti a lo largo de los 90 minutos, la mayor parte del juego se ha concentrado del centro del campo hacia adelante, con lo cual, bueno, un partido donde ha intentado proponer, ha intentado llegar, ha intentado ser el que llevara la iniciativa, el que pusiese las ocasiones, y ha habido 2-3 paradas muy buenas de Remiro, pero bueno, por un lado me gusta que el partido haya quedado 3-2, que haya quedado ajustado, a pesar de que yo creo que ha merecido sobradamente ganar el partido, porque bueno, es un aviso, ¿no? La Real Sociedad ha hecho poco y con lo poco que ha hecho ha marcado 2 goles. Entonces es un muy buen aviso porque dentro golazos encima. 2 muy buenos goles y 24 y 17, 41. En 6 semanas te vuelves a enfrentar con ellos, con lo cual, bueno, tengo aquí, como diría un gran amigo de este canal, un datín, que yo creo que ya hay que poner en valor como Dios Mira, lo manda. has invocado, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo Hombre, estamos? he invocado al señor del datín. Pues el datín, que no es datín, es datazo, es que el señor Alexander Sorloth ha marcado hoy su gol número 16 de la temporada. El 7 de marzo del año pasado llevaba 13. Lo digo porque es un tipo que acabó la temporada con 24, fueron 25 goles. No sé si ahora hacemos una encuesta, si habría mucha gente que querría... es algo que yo llevo un par de meses haciendo aquí en los directos y es intentar ponerme un poco bravo con todos los que querían echar a Alexander Sorloth. Yo sigo insistiendo, delantero de Europa que no sea titular indiscutible va a venir el año que viene para marcar 25 goles. Bueno, pues yo voy a seguir haciendo esa campaña porque me parece que lo que viene mostrando Sorloth, si fuese capaz de mantenerlo, que es más desde la actitud y no desde lo que puede generar en ataque, que ya sabemos que es mucho, es un jugador muy válido aquí. Otra asistencia más del señor Antoine Griezmann, que claro, tal y como va a acabar la temporada, uno dice, ¿se le va a dejar ir a Estados Unidos así como así? Bueno, pues ese será un debate probablemente para más adelante, pero bueno, Antoine ya lleva 15 contribuciones de gol el año pasado, este año. El año pasado en total hizo 26, también está en unos números muy interesantes. Sexta asistencia de la temporada de Ruggeri. Lo digo porque ni Felipe Luis,
Ni Renan Lodi, ni Siqueira, ni Ansaldi, ninguno en su primera temporada, ni siquiera Felipe Luis, el resto es un nivel muy normalito, pero ni siquiera el gran Felipe Luis fue capaz en su primera temporada de dar tantísimas asistencias. Bueno, la temporada es si Ruggeri, el del partido de ida contra el Barça, el de hoy, el que estamos viendo, o es el de la eliminación contra el Brujas, ¿no? Pero bueno, es una cosa. Y bueno, la nota han descansado hoy Pubil y Baena, 100%, los 90 minutos. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo Mendoza, que es un jugador que le ha ganado la tostada a Obed Vargas en ¿Se sabe algo? esa... ¿Se sabe algo de la lesión de Mendoza? Ha publicado el Atleti poco después del descanso que sufría un fuerte traumatismo en el tobillo derecho. Hemos visto la imagen, balón dividido. Ojalá se quede solo en un problema, en un traumatismo, en algo óseo, que incluso le haga perderse a lo mejor el partido del Tottenham porque se le pone el tobillo como una pelota, pero que no pase de ese traumatismo y que pueda estar con el equipo en 6, 8, 10 días, ¿no? Ojalá, la mejor noticia sería que se haya quedado en un golpe. Así que bueno, en líneas generales, creo que una victoria merecida, creo que hoy la gente sale contenta con el esfuerzo del equipo y me gusta que haya sido así para... No creo que nadie menosprecie a la Real Sociedad, pero bueno, es una visita para lo que viene dentro de un mes y medio. Sí, muy bien, Carlitos. Bueno, en fin, echaba de menos tus análisis estadísticos y de carácter forense. Te ha traicionado el subconsciente. Por primera vez nos reconoces en público que estás haciendo campaña. Has dicho por Alexander Sorloth. Falta que reconozcas la segunda campaña que estás haciendo estos días. Decías que ¿cómo has dicho? Que el Atlético de Madrid ha sido dominador. Me ha encantado. O sea, has mostrado un montón de estadísticas, has mostrado, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Cuántas asistencias ha dado Ruggeri a lo largo de la temporada? Los goles de Alexander Sorloth. Fantásticamente bien. Te quería preguntar, dominio sobre el papel del Atlético de Madrid, pero luego el resultado ajustado. Y tú mismo lo has dicho. La Real Sociedad con muy poco ha llegado 2 veces, ha marcado 2 goles. ¿Y qué 2 goles? ¿Y con qué facilidad han sido capaces de penetrar la portería de Jan Oblak? Como una exhalación. Entonces, vamos, lo decía antes de que entraras, yo personalmente me preocupa el nivel del Atlético de Madrid y creo que es compatible decir que el Atlético de Madrid ha hecho un partido bueno, dominador sobre el papel, sin un dominio asfixiante sobre la Real Sociedad, porque en muchas fases del partido, lo siento así, no sé si coincidiréis chicos conmigo o no, pero no ha tenido un dominio absoluto. La Real Sociedad ha tenido su papel en el partido, ha tenido sus goles, sus acciones, quizá no para ganar el partido, pero sí para empatarlo, y el Atlético de Madrid no ha sido capaz de encerrar a la Real Sociedad 90 minutos o de pasar por encima de ella. Es decir, una cosa es el dominio estadístico y otra cosa es lo que se ha transmitido en el campo, donde el Atlético de Madrid pues tampoco ha sido capaz de mostrar agresividad contra la Real Sociedad, por ejemplo, tras encajar el 1-1 durante casi toda la primera parte, después de los 2 goles, el primero del Atlético de Madrid y el empate a 1 de la Real Sociedad. Ha habido fases del partido donde el Atlético de Madrid no ha sido efectivo. Con lo cual, creo, y la conclusión, lo que decía antes de que entraras, Carlitos, la conclusión para mí es que, pues, como lleva siendo prácticamente sobre el papel toda esta temporada, de altibajos, de plan montaña rusa, buenas noticias porque somos capaces de ganar a la Real Sociedad, pero malas noticias al mismo tiempo porque la Real Sociedad nos pone las cosas ciertamente complicadas con muy poco y porque en defensa, pues en fin, la temporada pues yo creo que está siendo de las más paupérrimas a nivel defensivo de toda la era Diego Pablo Simeone, y no me rasco las vestiduras ni me preocupo de lo que me digan al decirlo. El Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo imperial en defensa y esta temporada estamos encajando demasiado y estamos siendo en defensa, pues en fin, un coladero. Sobre todo hoy ha faltado Pubil y se ha notado cómo somos más frágiles en defensa, cómo no somos tan contundentes. Entonces creo que puliendo ciertas cosas, pues el Atlético de Madrid puede ir para adelante, encarar la eliminatoria del Tottenham con cierta holgura y con cierta solvencia, pero ¿qué haces, Klas? ¿Por qué sonríes? ¿Te vas a es que tengo mi gato aquí. O sea, tío, ostras, no, eso era para mí. O sea, lo del gato acariciando con música del Padrino era para mí. No te tolero que me lo quites, porque el papel de Corleone no lo... Pues lo tengo aquí, o sea... Pues no. Os dejo hacer buen post y un dato. Mañana se enfrenta el Liverpool contra el Tottenham. Espero que lleguen muy cansados para el martes.
Y el Tottenham que, os digo, clasificación se la está jugando en Premier, ¿eh? O sea, A un no punto del es- descenso. Pero el Pues- Tottenham no puede jugar mañana, ¿no? Porque si jugamos el martes con ellos, no pueden jugar 48 horas antes, ¿no? El Atleti tampoco, Carlos, si lo hacemos. Sí. No, pero, o sea, es imposible que juegue mañana el Tottenham. No puede jugar 48 horas antes de un partido. No juega, juega el. Jugó el ayer. domingo. Jugó ayer, perdió. No, antes de ayer 1-3. perdió 1-3 contra el Crystal Ah, Palace. vale. Juega contra el Atleti el martes y juega con el Liverpool. El entre domingo medias de la 15, vale. El domingo 15. Domingo 15, O sea ¿no? que, Vale, vale. Que yo estaría encantado, Manu, porque entre que tienen 10 o 12 bajas, ¿sabes? El Atleti- Vienen muy tocados. ¿eh? Sí, Carlitos, pero preferías al Tottenham por encima del Liverpool. Te lo voy a de cara recordar. al partido de. O sea que de cara al partido ahora Claro, no claro. vengas con la carta Claro. del Bueno, Tottenham. no, hombre, aquí, escucha, aquí hay testigos. A mí me preguntasteis el día del sorteo y os dije, a mí me da igual, pero si Pero tengo que prefiero el decir un Liverpool. nombre, digo el Tottenham porque está peor. Yo lo que dije es que no me daba miedo ninguno de los dos. Y No, lo sigo diciendo. Dicho Y sea viste de. Liverpool, Carlitos, por favor. Dicho No, sea de sea. paso. Bueno, señores, que tengáis buen post. Venga, Manu. Nos vemos el lunes en la Chao, previa. Un abrazo, Chao, tío. chao. Venga. Hasta No te luego, pongas en chicos. plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Carlitos. Por Que eso cierto, solo lo puedo hacer yo, Raúl Malfoy y Raúl Atlético de Madrid más Pucela. Como bien han patentado hoy en Por el- cierto, en el así es directo. como queda ahora la clasificación de Liga, ¿vale? Después del partido del Atleti, a expensas del partido del Barcelona y Villarreal. Bueno, poquito a poco seguimos ahí. Seguimos Sí. en la Bueno, a ver, pomada, ¿eh? Francamente, Adri, viendo que el Atlético de Madrid esta temporada precisamente regular no es, que lo estamos viendo, que es infinitamente mejor el resto está igual. a partidos de eliminatoria que en Liga, donde en Liga está sufriendo, sobre todo fuera de casa, cosa que también le pasó en la temporada pasada, sobre todo en el segundo tramo de la temporada, segunda mitad de la temporada. Pues hombre, yo preferiría irme quitando de encima el Villarreal y asegurar el tercer puesto antes que rezar hoy para que el Villarreal de la campanada, ¿no? Y situarnos a 10 puntos del FC Barcelona. Yo la Liga la Pues veo Villarreal juega muy mañana lejos. a las 2 contra el Elche, ¿eh? Pensé que dices Barcelona-Villarreal. Bueno, no, el Barcelona. Barça juega contra el- igualmente. Ahora mismo, de Barcelona que gane sus partidos, me da igual, y el Villarreal que pierda. Es decir, hay que ir alejándonos del Villarreal. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos comentado aquí en directo alguna vez, las 4 primeras plazas están aseguradas para Champions, pero la quinta dependerá del desempeño que hagan los equipos españoles en UEFA Champions League, en UEFA Europa League, en UEFA Conference League. Con lo cual, Miranda me parece que estaba debatiéndose con Alemania la quinta plaza, con lo Sí. cual yo no me la jugaría. El Betis está ahora mismo a falta de que juegue su partido a 11 puntos del Atlético de Madrid. Estás- El estás Villarreal hablando, nos Raúl, viene... Sí. Estás hablando, Raúl, de luchar y de centrarnos en conseguir la tercera plaza y cuidado con esa cuarta y no jugárnosla con la quinta y así tal y cual. Sí, lo que estoy diciendo es yo os que voy a no decir algo- aspiramos a ganar la Liga, Carlitos. Yo os voy a decir algo a 7 Creo. de marzo. A 7 de marzo. Quedan 11 partidos de Liga. Si el Atleti gana 9, puede optar a la Liga. El Barça y el Madrid se van a dejar 2 o 3. El Barça o el Madrid van a perder 2 o 3 partidos cada uno. Os lo digo aquí, veremos qué pasa a final de temporada. Acordaros de hoy, y si no, tiraremos de directo. El Atleti quedan 11 partidos y tiene 54 puntos. 54 puntos. Si el Atleti logra 81, habría logrado pelear por la Liga. O sea, no sé con cuántos acabará. Vamos a ver con cuántos acaba la Liga. Carlitos, los 3 equipos. y si mi me lo abuela decís. tuviera ruedas, sería un Ferrari, pero no las tiene. A ver, Bueno, es yo lo que decir, te estoy diciendo, Hipotéticamente- con esto lo que te estoy diciendo es que está muy lejos, pero el Barça y el Madrid van a perder un par de partidos cada uno. Y ahora mismo el O Atleti sea, está a 3 partidos del Madrid. Hay que lo tener- tienes garantizado. Pero es Lo que tengo hay- garantizado, no, Raúl. Vete a echar un vistazo a las estadísticas, porque las he mirado. De las últimas ligas, los Me 10 encantan las últimos estadísticas, partidos. o sea, Bueno, es que es importante entender, Raúl, pero es los que contextos. el fútbol no son estadísticas. No es Carlitos. estadístico, no O es sea, estadístico, es contexto. Los equipos españoles de la parte alta, cuando llegan lejos a todas las competiciones, se caen en las últimas jornadas. Y el Madrid, el Barça y el Atleti, también el Atleti, ha perdido 2 y 3 partidos en los últimos 10 de Liga, en las últimas jornadas. ¿Es jugar Sí. a tal?
es jugar a tal. Yo te estoy diciendo, si este Atleti es jugar lograse... al póker, Carlitos, es jugar a la ruleta. Bueno, Entiendo yo que te estoy tengas todavía diciendo, ilusión por ganar la liga, que aún es posible matemáticamente hablando, sí. Pregúntale a es que no cualquier es que sea aficionado ilusión, rojiblanco Ruth, o sea, si preferiría tirar la liga e intentar ir a por la Champions. Que es es que no es, la Matemáticamente competición. hablando, Tenemos, no es Carlitos, ilusión. tenemos más No, posibilidades esta temporada, que estamos funcionando mejor. Perdona que te lleve la contraria, pero es que estamos funcionando muchísimo mejor a partido único de eliminatoria o a doble partido en partidos de eliminatoria que la regularidad que te exige la liga. Con lo cual, yo, mientras aseguremos el tercer puesto, viendo cómo empezamos la liga, sobre todo con aquellas de 3 a 5 primeras jornadas donde no hicimos absolutamente nada, éramos incapaces de ganar y nos situamos incluso cerca de las plazas de descenso y no entrando en ellas, a mí me parece bastante buena temporada en ligas solventarlo con un tercer puesto y con miércoles a miércoles. Eso es buen titular, bueno, buen titular. es muy... O sea, yo no estoy diciendo que vayamos a ganar la liga ni mucho menos. Solo os he dicho que si el Atleti fuese capaz de conseguir una muy buena racha en este tramo final de liga, se metería en la pelea. Pero claro, el Atleti tiene que jugar contra el Barça en Liga, el Atleti tiene que jugar contra el Madrid en Liga. No va a ser fácil. O sea, creo que tiene que ir perdón que te corte, Carlitos, y contra a un la Barça y cerámica. contra un Real Madrid que están arriba y que tienen, Claro, evidentemente, son los dos favoritos ahora mismo para ganar la Liga porque evidentemente, no hay absolutamente nadie más. Y se van a pelear la Liga como evidentemente, de todas jabaltos. maneras, visto el nivel del Madrid ayer, por evidentemente, pero por ejemplo, eso, yo creo que es, al menos el Madrid, yo creo que es más o menos factible ganarles, ¿eh? O sea, lo digo de verdad, y ya quitándonos de Bueno, colores y demás. Ganar el derbi, a no ser de que de repente nos pille en una eliminatoria de, yo qué sé, no sé qué día cae, el 22 de marzo, creo que 22 es de el marzo, pero si es que o sea, 22 de claro, si marzo, es que ya lo 22 de marzo. pero es que ya lo sabemos todos. Si Sí, es que ya sabemos todos que el Atlético puede ganar a cualquier equipo y perder con cualquier equipo. pero escúchame, Factible, no factible. o sea, creo que yo te lo, y creo que esto estamos todos de acuerdo, que si el martes 10, que es el próximo partido contra el Tottenham, vista la situación del Tottenham en Liga y demás, que el martes 10, si el Atleti hace un partido similar al que hizo contra el Barça en la ida o al que hizo contra el Betis en Copa, pues hombre, yo creo que podríamos ir más o menos tranquilos, incluso con posibilidad de rotar en la vuelta en Bueno, Londres. pues ese es para mí el gran error, pensar que si jugamos contra el Barça se va a comer 4 o 3 el Tottenham. No, La jugamos Champions, ya lo jugamos- sabéis, la Champions ya sabéis que es una competición súper complicada, súper difícil, que da igual cómo llegue un equipo como el Tottenham, que parece roto, desahuciado y con opciones de bajar a segunda división, va a ser un partido, ojalá estemos en el post del martes y estés por dentro haciendo así, diciendo, te lo dije, Carlos, hemos ganado 4-0. Ojalá, pero me parece que la Champions nos ha demostrado ya muchas veces que hay que ir con mucha humildad a Sí, trabajar el sí, partido. Y es yo lo que te creo estoy que diciendo. mientras el Sí, bueno, Atlético... a ver, perdón, Adri, pero tú estás pidiendo, Carlitos, humildad para la Champions, humildad que no estás escogiendo para la Liga. Claro, Porque si yo estás lo que diciendo te que digo es hay que que ir a por. Raúl, Que vamos, no perdón tergiverses. que Es te lo que digo. va, no es lo que va a tergiverses. decir. El Atlético va a perder, el Atlético va a perder, el Atlético va a perder más de un punto mientras siga en Champions, yo creo, ¿eh? Sí, Claro, o sea, Vale, y además, vale, pero pregunta seria sobre la mesa. Si queréis, respondemos los cuatro. El Atlético de Madrid, sabiendo lo complicada que efectivamente y en efecto es la UEFA Champions League, las veces, 3 en concreto, demasiadas, No, que se nos ha si a resistido mí, a las puertas y no a a la mí lo que no final. me... Ahora mismo, Raúl, ¿el Atlético de Madrid lo que está me más vivo que en preocupa... Liga o en Champions? Lo que me preocupa no es si el buen papel que vayamos a hacer en una competición u otra. Lo que me preocupa es que la unidad B, como hemos visto hoy y en otros partidos, no está a la altura de la unidad A del Atleti. Claro. Ese es el problema que estamos teniendo Pero esta yo temporada. lo que digo, entiendo la postura de Carlitos. Entiendo que Carlitos todavía quiera apostar por la Liga porque si se da la carambola Hombre, claro, de una hasta que no hasta un que no millón de que termine, Barça. hasta que no termine la realmente Fijaos, no he por terminado. probabilidad, no Realmente no, estadística, Carlitos, no. por probabilidad. Que Barcelona Real Pero es Madrid que yo pinche no he lo que dicho tenga que que fuese a pinchar. ganar la Liga, Raúl. Es que yo no he dicho que fuese a ganar la Liga. Yo lo único que he Es que dicho es que la no he Liga podido está terminar al lo que quería decir. 99,9% ¿Puedo terminar? perdida. Bueno, ¿Puedo si quieres terminar? termina. Lo Me has único que cortado quería decir... tú primero. No, porque yo no terminé de decir lo que quería decir sobre la Liga. Mi conclusión a todo eso era, si el Atleti logra coger una buena racha en los 10 últimos partidos, estoy convencido que peleará por la Liga. Porque, entre otras cosas, si se encuentra ahora mismo a 3 partidos del Madrid y 3,5 del Barça, tiene que jugar contra ellos. Si es capaz de ganarlos, ya no está a 3 partidos y medio, ya está a 2. Entonces, no me parece tan tal. Pero a lo que yo quería llegar con todo esto era,
Es que además, si coge una racha buena el Atleti en los próximos partidos de Liga, que tiene que jugar contra el Getafe, que tiene que jugar contra el Real Madrid, que tiene que jugar contra el Barça, que tiene que jugar contra el Sevilla, le va a venir bien de cara a la final de Copa. Porque no es lo mismo que tú llegues a la final de Copa con un empate, con 2 derrotas, habiendo pasado con el Tottenham, pero con esa sensación de irregularidad que llevamos todos los años, que de repente digas, wow, el mes de marzo del Atlético de Madrid, 6 victorias consecutivas, por ejemplo. A eso voy, más centrado en Copa. Si logras esa racha, vas a llegar a Copa, a la final de Copa, con una sensación muy buena y encima te puede seguir sirviendo para estar peleando por la Liga. Es lo único que quería decir sobre el hecho de tomarte en serio la Liga. Y yo, Carlitos, no he dicho en ningún momento que haya que tirar la liga a la basura. ¿Que hay que seguir en la competición? Por supuesto. ¿Que estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir jugando? A ver si se con Kevin Sapo. Y hay que intentarlo porque una carambola, que a ti que te gusta mucho la estadística, imagino que te gusta también la probabilidad añadida de que Barcelona, Real Madrid se dejen los puntos que se tienen que dejar y que el Atlético de Madrid, viendo su baja regularidad en competición liguera, consiga ganar todos esos partidos teniendo todavía un encuentro frente al FC Barcelona y teniendo todavía un encuentro contra el Real Madrid en el Bernabéu. Es decir, sumando todo eso, somos capaces de decir ahora mismo y de prometerle a la gente del chat, no, es que vamos a estar peleando por la Liga. Yo no soy capaz de prometérselo. Ahora, si tú quieres prometer y quieres dar el titular de que sí o sí vamos a estar compitiendo por la Liga, yo creo que la gente que ¿quién está está en el cortando chat, ahora, Carlitos? ¿Quién está cortando ahora? ¿Quién está cortando ahora? Hombre, es que, ¿Quién está cortando ahora? hombre, pero, Perdona que te corte. joder. O sea, No, hombre, a ver, pero es que está diciendo la gente del chat, entonces ¿Puedo terminar? me doy por aludido. Hombre, ¿Puedo si terminar? dices cosas que yo no he dicho, no. De Vale, todas pues formas, nada, chicos, tienes tú la libertad. de todas formas, si cuando yo puedo hablar, no puedo hablar. pero chicos, Fantástico. de todas No, pero formas, estás diciendo pensad, cosas, estás poniendo en mi boca palabras Pero que si yo no he dicho. Yo no he dicho Carlitos, que vayamos a ganar la acabas de Liga. decir, es altamente probable que el Atlético de Madrid sí vale, gana pero Getafe, Barcelona, Sevilla. Raúl, perdona que te corte. Pensad que esto es el postpartido, no es una tertulia de si el Atlético va a ganar o no va a ganar la Liga, Claro. si va a pelear o no va a pelear. Estamos hablando del partido de hoy, del Atlético contra la Real Sociedad, que hemos ganado 3-2, nos llevamos 3 puntos y tenemos la rueda de prensa del Cholo. Vamos a comentarla si queréis. Vamos a verla y luego comentamos. Pa'lante. No se repitieran. Las buenas, obviamente, la victoria. Está claro de que no la relaciono con la final, porque evidentemente ellos tenían muchos chicos que seguramente jugarán desde el inicio, gestionando el esfuerzo que habían hecho los otros días. Nosotros hicimos el partido que creíamos que había que hacer el día de hoy. La verdad que me voy muy contento por el trabajo del grupo en general, porque el primer tiempo fue muy bueno. La verdad que ellos hicieron 2 golazos enseguida, después del 1-0, después del 2-1. Y estuvimos todo el partido queriendo jugar el partido que queríamos, presionando en campo rival, sacándole tiempo para que no puedan jugar. Y bueno, obviamente buscando la cantidad de situaciones de goles que generamos, más los 3 goles que hicimos. Y bueno, me quedo con ese vendaval de situaciones que el equipo generó y me pone muy contento porque los cambios fueron buenos, porque los cambios revitalizaron y le dieron más paso al equipo y pudimos gestionar de la mejor manera un partido difícil. Sí, por aquí Nacho Serrano, Telemadrid. Quería hablar de eso último que apuntabas, de los cambios que terminaron de inclinar el partido, la energía, la pegada de Nico. Que acertado con los cambios, luego comentamos. Sí. Y un día más el talento Cosa que se le rara en cae el Cholo, a Antoine. Bueno, me pone muy contento por Nico. Viene hace un tiempo largo buscando recuperarse. La verdad que había hecho desde que llegó un impacto muy bueno dentro del equipo, como si habría jugado toda la vida en el Atlético de Madrid. Y en diciembre, bueno, le tocó lesionarse y a partir de ahí como que no pudo encontrar lo que hoy nos volvió a dar. Ese es el futbolista que queremos, ese es el futbolista que fuimos a buscar y ojalá que nos pueda seguir dando eso porque necesitamos toda esa energía que tiene, toda esa vitalidad. Y hablar de Griezmann, diferencial. Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros y ojalá que nos siga regalando todo lo que él quiera. La derecha y no.
Hola, Diego, aquí, Ana Sánchez en directo para Radio Marca. Hablando de Griezmann, ha hablado Mateu en la previa y ha dicho que va a seguir en el Atlético de Madrid. No sé si tú has podido hablar con Griezmann, si tienes algo que decir al respecto. No, yo creo que estas cosas siempre son mejores cuando habla directamente el jugador y bueno, y explica o dice lo que en realidad quiere decir. Nosotros Eso porque hay algo, ilusionamos y queremos siempre lo mejor para él. Primero como persona, como familia, porque lo quiero mucho. Y bueno, ya él decidirá cuando tenga que comentar algo. Hola, Diego, Pedro Follena, Carrusel Deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por Alexander Sørloth, porque le hemos visto hacer, más allá del gol, un partido donde presiona, completo, donde participa mucho, ¿no? Lleva 11 goles solo en este 2026. No sé hasta qué punto este jugador es diferencial también para un Atlético de Madrid cuando está en este plan. Bueno, me repito de mis palabras cuando hablo de Alex. Él cuando está en esta forma de jugador participativo, de trabajar en la parte defensiva, que nos da una mano grandísima, de aguantar pelotas de espalda, de ser determinante en la zona donde a él le gusta, que es hacer goles, es diferente a todo lo que tenemos, diferente a Luma, diferente a Julián, diferente a Antoine, y claro que lo necesitamos mucho. Y en partidos como hoy, más todavía por la característica del rival que teníamos. A la derecha, Tony. Hola, Diego, ¿qué tal? Tony Fabra para el Desmarque. Decía que no relaciona lo de hoy con la próxima final de Copa. Hoy el aficionado, el amante al fútbol, ha disfrutado mucho, 5 goles. No sé cómo lo vive uno como entrenador y si le gustaría una final con tantos goles. Está claro de que no la relaciono con la final, como Vaya lo pregunta, decía ¿Qué pregunta, tío? anteriormente, y no mucho más. Me gustaría ganarla, no los goles que haya. De Onda Cero. Me gustaría Como que 6-7. valorara el partido de José María Jiménez. Ha completado los 2 últimos encuentros en Liga. Hizo unos 15 minutos prácticamente excepcionales en el Camp Nou. Y sobre todo la importancia de su liderazgo en el equipo. Gracias. Bueno, creo que has explicado un poco lo que ha sucedido, es lo que él tiene que hacer, es lo que necesitamos de él, es lo que le pide su lugar, cuál tiene dentro del equipo. Y bueno, ojalá que nos siga dando cosas buenas. Hola, mister. Buenas tardes. Javier de Diego, en directo en Tablero Deportivo Radio Nacional de España. Aunque no te toque a ti confirmarlo, quería saber si tú ya sabes lo que va a hacer Griezmann con su futuro y si no crees que la gente del Atlético de Madrid y la afición de verdad, se merece es que que le misma saquen de pregunta, dudas de esta misma incertidumbre. respuesta. Gracias. Yo soy Diego Simeone, no soy Antoine Griezmann. Hola, Cholo. Y ya Buenas está. tardes, Antonio Ruiz, Cadena COPE. En la nota negativa del partido está la lesión de Rodrigo Mendoza. No sé si puedes adelantarnos si es muy seria, si no es seria, porque la cara del chico era de preocupación, ¿no? Sí, esperemos que sea lo menor posible. Ya mañana informarán cuando le hagan las placas los médicos y bueno, en principio esperemos que sea lo menos posible. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Vaya. Yo tengo una rueda de pregunta. La prensa. gente cuando hace las preguntas en rueda de prensa, lo de escuchar lo que ha comentado un compañero y si No ya lo lo han preguntado, ¿no se lo apuntan? Digo yo, No, o sea, no, claro. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha. Intentan hay mucho pillarlo, sí. Y egocentrismo de a ver si a mí me responde algo mejor de lo que le ha respondido al compañero de al lado. pero es que es una Y más en un cuestión de... tema peliagudo como el de Griezmann. Yo con el tema de Griezmann me quedo con un titular. Y aquí lo hemos hablado. Mucha gente defendió. No, es que Griezmann no tiene por qué salir a desmentirlo. Ya lo ha dicho Simeone. Dice, Griezmann es suficientemente adulto, maduro, Para decirlo él, claro. y ha tenido una experiencia ya mala con la afición del Atlético de Madrid, no por irse, sino por la forma y el modo en que se fue, que ya es suficientemente consciente de lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Sacar un comunicado breve en redes sociales, un AUPA Atleti, a por la final de Copa, un corazón rojo, un corazón blanco, hashtag AUPA Atleti. Y con eso ya desmientes todos los rumores y la Pero gente lo ha hecho, lo que ha hecho, seguimos, lo ha Y hecho. no lo ha Sí, hecho. sí, se le besó el escudo y todo, Sí, pero un comunicado en redes sociales no ha hecho. Pero No él ya, hace falta salir no, a pero hacer el Raúl, huevo en él rueda ya de lo ha prensa. dicho, él ya lo ha dicho muchas veces que él no va a decir nada, él va a contestar en el campo. Claro, Solo y yo por los gestos entiendo- que hace en el campo, besarse el escudo, que si tal, que si Aupa Atleti, no sé.
Sí, Adri, sí entiendo la filosofía de Griezmann y no me parece mal, porque él tampoco tiene por qué desmentirlo sí o sí. Nadie le pone una pistola en la nuca y le obliga a salir a hacer un comunicado, a salir en rueda de prensa, o a salir en un canutazo, o en salir en zona mixta, en lo que sea, a dar a la prensa el titular. No, me quedo en el Atlético de Madrid. Él no está obligado. Pero, hombre, a la mínima, Alexander Sørloth en enero medio garantizó que se quedaba en el Atlético de Madrid y que todos los rumores, que pueden ser ciertos, que haya interés por Sørloth de según qué club, X o Y club de Europa o de más allá de Europa, que se le relaciona incluso con otras ligas. Pero Sørloth sí que salió y sí que lo dijo. De manera breve, no hizo una incisión quirúrgica para hablar de su situación en el Atlético de Madrid, simplemente dijo, no, yo estoy feliz aquí, estoy contento y me quiero quedar. Con lo cual, son dos formas diferentes de atajar un problema. Y ya lo de Sørloth no se volvió a hablar. Lo de Griezmann ha seguido trayendo cola tanto en unos octavos de Champions como en la semifinal contra el Barça. Bonito gesto de Jiménez, salvando a la pobre Paloma atropellada por el balón. Es que cosas que solo pasan en el Metropolitano. Bonito gesto. Cosas que solo pasan. Aquí se ha despreciado a la pobre Paloma por Manu, que vamos. Ha hecho cosas más feas de la pobre Paloma. Bueno, en fin. Ya, sí, bueno. En fin, pues a ver, nada, tenemos a ver qué nos depara el martes. Sí, claro. Sí, si queréis os cuento un poco mis sensaciones del partido, ya que pues lo ha dicho Carlos, lo ha dicho Raúl, lo ha dicho Adri. A ver, a mí sinceramente me gustó, por muchos tramos el Atleti me gustó. O sea, yo tengo que decir que vi un Atleti más reconocible que el que vimos, por ejemplo, en Oviedo. Pero sí que es cierto, y estoy con Raúl, que a mí me preocupa un poco la falta de contundencia defensiva. Y es una cosa que yo le he comentado creo que, o sea, soy más pesado que un kilo churros comentándolo. O sea, el Atleti no defiende bien. Y esto es una realidad y esto es una verdad como un templo. Que puede ser porque ahora se está buscando un estilo más vistoso. Entonces depende qué centrales, por ejemplo, Pubil te vale mejor porque puede defender más a campo abierto o lo que sea. Puede ser perfectamente. Creo que es una cosa que se tiene que corregir de cara al mercado de verano de la próxima temporada. Esta temporada ya no, lógicamente no, porque estamos en marzo y porque estamos ya acabándola. Pero sí que es verdad que hay que buscar alguna manera y alguna solución en ese aspecto. Que Pubil y Janko seguramente se asienten ya como los próximos centrales para años del Atlético de Madrid, es lo más probable y ojalá. Pero la unidad B, por así decirse, en defensa, tiene que estar a la altura. Y tenemos el único que es más o menos competente es Jiménez. Y Lenormand depende según qué partidos, porque ahí el zurdo no puedes contar con él. Luego tienes el tema de que los cambios, lo comentábamos todos, buenos cambios de Simeone, pero realmente vamos a ser muy claros, cualquiera que viese los cambios, y yo de hecho lo comenté y Adri me dijo, puede ser el tema del cambio de Coque, que a mí me parecía que era un poco tal, porque a mí Nahuel Molina en ese momento no me estaba gustando y yo, por ejemplo, le habría sacado a él, menos mal que no soy yo el que toma las decisiones, pero aquí creo que también muy buenos cambios, pero hay que reivindicarlo también que lo vio el Cholo. O sea, igual que decimos y que criticamos a Simeone cuando se equivocan los cambios, no salen bien o lo que sea, hoy hay que decirlo. Yo, al menos en mi caso, como aficionado al fútbol, yo los cambios que hizo no han hecho y han funcionado. Pues oye, el que toma las decisiones es Diego Pablo Simeone, no soy yo, no es clase MV. Quiero decir, esto creo que es importante también decirlo. Y luego es importante decir que no se suele equivocar en los cambios, que eso es una falacia que se ha hecho. Eso es algo que se ha dicho y se ha hecho una mentira repetida. Como con el Bodo Glimt, igual. Bueno, ha acertado siempre más en los fichajes que fallado, históricamente. Entonces se ha hecho una bola con que se le da fatal gestionar las segundas partes y los segundos tiempos, que está muy bien, pero no es verdad. Suele tener muy buena mano para leer las situaciones. Suele. Se equivoca, evidentemente, pero suele. Es a lo que voy, que muchas veces, o sea, contra el Bodo, por ejemplo, se equivocó, es humano, le puede pasar, pero que se hace más bola cuando se equivoca y nosotros decimos, no, pues tendría que haber entrado tal, no es que tendría que haber entrado no sé quién, tal. Pues hoy, por ejemplo, ha sacado unos futbolistas que yo, pues a lo mejor a Julián Griezmann sí, pero a Nico González y a Johnny Cardoso puede que no, o no por los futbolistas que entraron, sino que pues es una cosa que la vio Simeone y ya está. Es el que está abajo, es el que toma las decisiones y ya está. De cara a un enfrentamiento contra el Tottenham, yo lo vengo a decir y creo que cuando lo he comentado antes se me malinterpretó. El Atleti tiene que salir con la actitud similar a la que salió contra el Barça y contra el Betis. Me explico por qué. Porque creo que precisamente la Champions League
y con un rival que por mucho que sea la Champions, que sí, que quedó tercero o cuarto en la fase de liga, no me acuerdo exactamente, que está haciendo una muy buena temporada en Europa, perfecto, en Liga se está jugando el pellejo y está muy mermado y tiene 2 partidos muy complicados también a la vuelta en el Premier. Entonces, creo que el Atlético de Madrid tiene que salir si puede irse con una ventaja de 3-4 goles a Londres, mejor que mejor. Porque vale, espera un segundo, Clash, espera un segundo. Cortamos post